Muy buenos días, gracias por estar conectados con tu tiempo con Dios. Nos es un gusto y un placer poder saludarte y estar en contacto con su palabra. Si estos devocionales han sido de bendición para tu vida, compártelo, suscríbete a esta página para que muchas más personas puedan ser edificadas. Estaremos hablando en esta semana sucesos que acontecieron en lo que es la Semana Santa, la que conocemos como Semana Santa. Y nos vamos a enfocar en el libro de Marcos, capítulo 12, del 1 al 12. Y el título es Piedra, cabeza del ángulo. Yo le puse labradores malvados. Dice el versículo 1, comenzó Jesús a decirles por parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son historias contadas por Jesús para explicar las cosas espirituales tomando como referencia a cosas terrenales. Esta forma de hablar de Jesús era para que las personas pudieran entender, comprender y retener el mensaje. En unos poquitos versículos atrás, o en el capítulo anterior, dice que Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciando el evangelio. Llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos y cuestionaron la autoridad de Jesús diciendo, ¿quién te ha dado autoridad o con qué autoridad haces estas cosas? De muchas formas y de muchas maneras estos líderes, que no son otra cosa sino los labradores malvados, quisieron atrapar a Jesús con preguntas. Pero mi Jesús conocía las intenciones de sus corazones y siempre tenía una pregunta como respuesta en contra de ellos. Así que la siguiente parábola iba a poner al descubierto las intenciones del corazón que estos líderes religiosos tenían. Vamos a darle lectura al versículo 1 hasta el versículo 9. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y lo insultaron. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a su hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Esa es la pregunta que hace el Señor y la contesta. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Es fácil identificar a los personajes involucrados en esta parábola. Incluso los líderes religiosos ahí presentes entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciéndoles. El dueño de la viña es Dios. La viña es Israel, o sea, el pueblo de Dios. Los labradores malvados son los líderes religiosos, fariseos, escribas, sacerdotes, inclusive hasta los propios reyes. Los enviados o siervos del dueño son los profetas y sacerdotes que permanecieron fieles a Dios. El Hijo, pues es Jesucristo, el heredero. Vemos que el dueño dice se va lejos, encarga su viña, la cual dice la cercó, hizo un vallado, esto representa protección. Puso un lagar, el lagar es donde se lleva la uva para extraer el mosto, porque todo aquel que siembra espera recibir fruto. Pero también dice puso una torre, la torre representa fortaleza y seguridad. Y se las dejó a los labradores. Estos representan a todas aquellas personas responsables de administrar lo que el dueño deja bajo su cuidado. Solía pasar que si el dueño tardaba y no aparecía por algún tiempo, los labradores buscaban la forma de adueñarse de la viña. Y esto es precisamente lo que pasó con estos labradores malvados. Con estos a los que se le había confiado la viña, o sea, el pueblo de Dios, y se creyeron dueños e hicieron lo que a continuación veremos. Así que cuando el dueño de la viña manda a uno de sus siervos para recibir el fruto de su viña, dice que lo mandó a su tiempo. El dueño sabía en qué momento la viña debería de tener fruto, pero a este siervo dice lo golpearon y le enviaron con las manos vacías. De nuevo, dice que el dueño manda a otros y a estos también mataron. Estos siervos son los profetas que Dios mandó constantemente al pueblo
como también a los líderes. Y sus mensajes eran mayormente de arrepentimiento. Y por esta causa muchos profetas murieron. Uno de los casos muy sonados fue el de Segunda de Crónicas 24:19. Dice que les envió profetas para que volviesen a Jehová, pero ellos no escucharon. Les habló por medio del sacerdote Zacarías, diciendo que por haber quebrantado los mandamientos de Jehová no les vendría bien. Y por mandato del rey de aquel tiempo, creo que fue Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y esto realmente no iba a quedar impune. Y muchos más profetas que padecieron insultos, rechazos y hasta la propia vida les fue quitada. Pero el versículo 4 vemos aquí la paciencia del dueño de la viña. Dice, al enviar a otros siervos y a otros muchos, mensajero tras mensajeros, y a pesar de que regresaban con las manos vacías, golpeados e insultados, seguía mostrando paciencia. Pero también era un aviso a los labradores malvados que aunque él no estaba presente, él tenía la autoridad sobre su viña. Por lo tanto, dice, él envía a su hijo, al heredero, lo que él más ama, para recuperar a su viña. El dueño pensó que si enviaba a su hijo, a él sí iban a respetar. Pero los labradores malvados actuaron neciamente, se unieron para matar al hijo y quedarse con la heredad. Así el dueño se daría por vencido y ellos se quedarían con la viña. Quiero imaginarme el rostro de los líderes religiosos que escuchaban esta parte donde el hijo del dueño es enviado a recuperar la viña, fue tomado, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y es exactamente así fue el proceso de nuestro Señor Jesucristo, que constantemente fue rechazado, perseguido. ¿Por quiénes? Por los líderes religiosos, escribas y fariseos. Jesús fue una amenaza para ellos. Ellos se consideraban dueños de la viña, o sea, del pueblo de Dios, pero no fueron buenos administradores. Y de alguna manera ellos estaban cumpliendo la profecía de esta parábola. El versículo 9, Jesús hace una pregunta y dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Jesús les estaba diciendo, el dueño les va a pedir cuentas, los juzgará por haber rechazado el mensaje una y otra vez, por haberle dado muerte a los profetas y ahora a su propio hijo, o sea, al heredero. Lo sacaron fuera del pueblo y el Señor Jesucristo murió en una cruz. Entonces, dice la palabra, les será quitada la viña y les será dada a otros, o sea, a labradores fieles que den fruto. Esto se refiere a los gentiles, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ahora es el fundamento donde es edificada la iglesia. Y dice la palabra que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Si nosotros tomamos algunas referencias de los otros evangelios, vamos a ver en el capítulo 23 de Mateo, cuando Jesús menciona el juicio que vendría sobre aquellos que rechazaron la verdad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vendrá sobre ustedes toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde Abel hasta Zacarías. De cierto os digo que esto vendrá en esta generación. Y esta parábola fue dicha a unos días antes de ir a la cruz. Y esta profecía se cumple en el año 70, cuando el general Tito destruye Jerusalén y se quedaron sin templo. Fue destruido, solamente les quedó el muro de los lamentos. Jesús quiso juntar a su pueblo como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisieron. Los que estaban ahí presentes y cuando Jesús habló la parábola, estos ancianos, estos sacerdotes, estos escribas y fariseos entendieron perfectamente que esta parábola iba dirigida a ellos y procuraban prenderle en el versículo 12 porque entendían que decía contra ellos esta parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Cómo la ve? ¿Alguna vez tú te has sentido rechazado? Recuerda este pasaje. A Jesús lo rechazó su pueblo. Juan 1:12 dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron y creyeron en él, les dio el poder o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora Jesús se ha convertido en el cimiento o fundamento de nuestra fe. Y lo que el mundo rechaza, Dios lo exalta.
y lo transforma, así como lo hizo con su Hijo Jesucristo. Cada situación difícil puede ser el comienzo de algo glorioso. No nos queda nomás que decirle al Señor, gracias. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo para salvarme y darme una nueva vida. El Señor nos ha dado una viña y esa viña la tenemos que cuidar, ser siervos fieles, porque el Señor en su momento vendrá a buscar fruto y si lo encuentra, pues recibiremos esa frase tan hermosa que dice, ven buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.